Doctor Estrada, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Pues bueno, Aquí siguiendo la instancia social. Batiéndome, querido Luisito. Ya sé, ya estamos, pues dice el presidente que ya estamos muy cerca, dice que ya incluso se ha dado el paso ya de controlar esta situación. Yo lo veo todavía, según sus propias cifras, incluso que todavía faltan varios días. Y fíjate, lo que llama la atención es justamente lo que menciona hoy en la mañana, que dará el anuncio del plan de retorno en al parecer este miércoles. Pero miércoles o jueves, dijo. Sí, cuando la fecha pues podría ser para algunas ciudades en el país a partir del próximo domingo. Entonces, cuando estamos viendo en otros países que llevan varias semanas las diferentes autoridades explicando cuáles son detalladamente los nuevos protocolos que se deben seguir para ir regresando poco a poco a la normalidad, si es que eso se puede conocer así, en México nada más vamos a necesitar 4 días y creo que eso puede ser algo que se revierta en términos nada más que ahora sí debo decir y se lo reconocí, que aclaró que dice, a menos que algo se complique o vaya mal, ¿sí? Pero de cualquier forma, Joaquín, lo que te quiero decir es, tiene razón en eso, pero estamos hablando, repito, de que en otros países, otras ciudades, el ejemplo del alcalde de Los Ángeles, es muy interesante cómo ha estado informando prácticamente todo el tiempo. En Nueva York, el gobernador, por supuesto las ciudades en Italia, llevan semanas, Joaquín, semanas con campañas ¿El alcalde muy intensas, cómo? Explicando el alcalde Di Blasio, perdón, Di Blasio. Exacto, y el gobernador, bueno, en fin, creo que lo que se tiene que hacer es una información mucho más extensa y el presidente, pues hemos visto, no necesariamente está dando los detalles en las conferencias de la mañana, que pues ya también vemos que se extienden las conferencias de prensa, ahora incluyendo las de los miércoles, a partir del miércoles, las de las 5 de la tarde, que serán para los programas de bienestar, en fin, creo que el presidente ha perdido oportunidades muy valiosas y ha optado por reforzar otros mensajes que ya tenemos muy vistos y por supuesto que el presidente pues no necesariamente son en la lista de las prioridades debido a la situación, pues las que debieran estar en los primeros lugares, como por ejemplo este asunto del quién es quién en las medidas sanitarias que presenta ya por tercera semana la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y que seguimos sin ver cuál es la metodología exacta por la cual se escogen a las empresas que se dice que pues se tiene ya el 87%, el 90% de las empresas que están cumpliendo, no sabemos cuál es el método por el cual se llega a esta conclusión y mucho menos cuáles son las empresas que son escogidas finalmente para aparecer en la presentación que hace la secretaria en la conferencia y que pues por supuesto eso genera dudas sobre si se están escogiendo a propósito de esas empresas para mandar algún mensaje. Creo que pues sería bueno que el presidente, que dice que la regla de oro de la democracia es la transparencia, nos ayudara a entender cuál es el mecanismo por el cual se escogen a esas empresas. La semana pasada, Joaquín, como vimos, varios medios internacionales señalaron algunas inconsistencias en las cifras de lo que presenta el gobierno respecto de la crisis de COVID, no solo el New York Times, como mencionabas hace unos momentos, que hoy el presidente López Obrador dijo que no había sido ético como lo presentaron, sino también el Wall Street Journal, El País, y también ayer el LA Times en un editorial, que fíjate lo paradójico de todo esto es ese comportamiento en las cifras que presentan en las conferencias, por supuesto las de las 7 de la noche, pero también las de las mañanas de los de los martes, cuando el presidente habla de la salud, lleva a cuestionar otros temas que también el presidente tiene en otros ámbitos, el económico, el de los mismos programas que el propio presidente difunde y que creo que también eso podría ser de alguna forma perjudicial para el presidente. Una cuestión que me parece también que fue mencionada varias veces esta semana, la semana pasada, fue el asunto de retomar de voz de los que preguntan y siguen preguntando seguido todos los días, Joaquín, se sientan hasta adelante, ya hemos platicado de ellos,
especialmente Hans Salazar de ZMG y Grupo Político, que dice qué va a pasar con el asunto de Rápido y Furioso, es el que trae el tema constantemente, y qué va a pasar con la asociación de el presidente Felipe Calderón y su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Nada más para darnos una idea, el presidente López Obrador ha mencionado al presidente Felipe Calderón 199 veces en las conferencias. Esto se acerca ya mucho a Benito Juárez, que sabemos es el ejemplo del presidente López Obrador, porque Benito Juárez ha sido mencionado 210 veces. Y por supuesto Felipe Calderón supera incluso a Carlos Salinas de Gortari, que lo ha mencionado 172 veces en las conferencias. Así que pues creo que eso también llama la atención y pues veremos cómo es un tema recurrente en las conferencias, pero que no tiene que ver con la emergencia de la pandemia, que pues sabemos que eso es lo más importante. Al día de hoy, Joaquín, van 528 días de gobierno. La conferencia de hoy fue la 364 de lunes a viernes y se cumplieron 294 días sin que el presidente presente sus análisis de salud, que había dicho que lo haría. También se cumplen hoy 27 días ya sin que la secretaria de Energía, Rocío Nale, y el director de Pemex, Octavio Romero, se presenten en la conferencia, a pesar de que se había dicho que iban a explicar la situación del manejo del precio del barril de petróleo y cuáles son las estrategias de Pemex y otras. Y por último, Joaquín, déjame mencionarte dos aspectos. Primero, el presidente ha mencionado, con un tono, me parece que deja de lado las cuestiones de género, a médicos y enfermeras. Es decir, todos los médicos son hombres, las enfermeras son mujeres, médicos y enfermeras 15 veces. Sobre todo, sabemos, cuando el presidente había dicho o había mencionado este asunto de que las mujeres podrían cuidar de los adultos mayores en casa mejor que los hombres, porque había cierta propensión de ello. Las conferencias han durado, en todo lo que llevamos de esta administración, 101 minutos, pero solo la semana pasada, Joaquín, 132 minutos duraron las conferencias, más de 2 horas, y es por ello que se cuenta como 6 horas lo que podría ser todas las conferencias a lo largo del día, entre las de la mañana y también las de la tarde, que ahora se están juntando. Y por último, Joaquín, mencionarte, las conferencias empiezan a disminuir el promedio después de haber llegado a su máximo de vistas en 2.900.000, que es lo que nosotros podemos ver. No hay cifras de ratings, ni de share, ni nada de esto oficiales. Lo que vemos es los seguidores del presidente, 2.900.000, han ido disminuyendo, y esa conferencia de 2.900.000 fue el 16 de abril, cuando el presidente llamó a una cadena voluntaria a los medios electrónicos, radio, televisión y a prensa. Esto también, pues obviamente tiene que ver con la expectativa que genera el presidente sobre los mensajes que daría importantes en relación con el manejo de la pandemia y también con el manejo de la situación económica, pero pues ahora vemos. Bien. Y esperaríamos la del miércoles para saber cuáles son los cambios. El próximo viernes, Joaquín, nueva infografía, toda la información, si googlean Spin y Conferencia Presidente, y por supuesto en lopezdoriga.com. Gracias, querido Luis, te mando un abrazo, que estés muy bien, el doctor Luis Estrada, director de Spin.